Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias que comenta de nuevo Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Un periodista español detenido tras atropellar ebrio a un peatón y darse a la fuga en Jerusalén Oriental. Ramallah celebra el anuncio de un posible reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España. Rusia responsabiliza a Israel del derribo del avión y anuncia que dotará a Siria de sofisticados misiles S-300. Bolton amenaza a Irán con un infierno si causa daños a Estados Unidos, a sus ciudadanos o a sus aliados. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos con Raquel después en la agenda cultural. Ahora les hablamos de un periodista español que ha sido detenido el domingo a la noche en Jerusalén tras atropellar a un peatón, un pianista ortodoxo llamado Haim Tukchinsky, en la zona de la colina francesa en Jerusalén Oriental, que falleció, y darse a la fuga cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. Fue perseguido por 3 motos que golpearon el coche hasta que finalmente se detuvo. El detenido es Julio de la Guardia, residente en la ciudad y colaborador de varios medios, incluido El País. Ha sido puesto en arresto domiciliario en la casa del cónsul de España. Sí, realmente es una noticia asombrosa, pero que como tiene que ver con Israel y España, y no es muy habitual, pues la traemos aquí. No es un hecho de terrorismo, ni es un caso mayor, pero sí que llama la atención porque es un periodista que bien está afincado en Jerusalén hace muchos años, ha colaborado con distintos medios, así que es un personaje más o menos conocido dentro del mundo de los corresponsales en español en la ciudad, y bueno, nos ha sorprendido no solamente con que haya tenido un accidente, ni siquiera que lo haya tenido estando con ebrio, digamos, sino que encima se dio a la fuga en un país como Israel, que ya de por sí ha tenido suerte, digo yo, de que solamente lo persiguieron con las motos y no le dispararon a las ruedas o al propio coche. El gobierno palestino celebró la postura de España tras el reciente anuncio hecho por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, de que el reconocimiento del Estado palestino está sobre la mesa. El pasado día 18, Borrell indicó que España estudia la posibilidad de reconocer al Estado palestino si no consigue convencer a sus socios de la Unión Europea de alcanzar una posición común, para lo cual habría que establecer un plazo concreto. Caso de no lograrse, cada Estado miembro debería tomar su propia decisión. Sí, digamos que cuando se hizo este anuncio, pues algunos, entre ellos yo mismo, me quedé boquiabierto, porque sabemos que este gobierno de minoría de España pues se basa fundamentalmente en el apoyo de otros partidos políticos como Podemos, y que Podemos iba a presionar para un reconocimiento unilateral de Palestina como Estado soberano, cosa que ni siquiera la Unión Europea ha aceptado, aunque hay algún Estado como Suecia que sí lo ha realizado. La política europea dice de que se va a reconocer a Palestina como Estado una vez se alcance un acuerdo con Israel. Borrell ha tratado de esquivar un poquito el asunto diciendo que está sobre la mesa, no que esté ya a punto de firmarse, y solamente si no consigue convencer a los socios de la Unión Europea, dándoles un plazo y no sé qué. Bueno, a los socios de la Unión Europea no los ha convencido. No sé si les ha dado un plazo, pero ese plazo se cumplirá y no se llevará a cabo este cambio de política exterior porque se lo pida España en nombre del grupo de partidos encabezado por Podemos. Así que lo que sí ha saltado un poquito en el debate público es qué consecuencias podría tener el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, porque uno dice, bueno, Suecia lo ha hecho, si lo hacen o si no lo hacen tampoco esto va a alterar mucho. Pues tengo noticias, y las noticias, el que mejor las ha comentado en el periódico ABC ha sido Ángel Mas de ACOM, y a partir de ahí han habido varias columnas porque Ángel Mas ha citado la política exterior de Netanyahu diciendo de que, bueno, que es muy plausible que si España se pronuncia
unilateralmente por un Estado palestino en contra de lo que habla la Unión Europea y por supuesto en contra de lo que Israel entiende que tendría que ser la negociación con los palestinos, pues Israel se vería en una posición de poder reconocer a Cataluña como un Estado independiente también. Y esto pondría en una situación muy complicada a todo. Nos pondría en una situación muy complicada, por ejemplo, a los judíos de España. Pero también pondría en una situación muy complicada al propio país España, porque si ya hay algún Estado del mundo que reconoce a Cataluña como un Estado soberano, es decir, que alguien está apoyando la situación o el resultado del referéndum aquí considerado ilegal como si fuera legal. Es decir, esto traería muchas complicaciones internacionales y quizás Israel fuera el primero de otros países que se verían tentados de reconocer a Cataluña. No es un chantaje, sino de que es una cuestión de poner la política real sobre la mesa. Si España da este paso que no le va a reportar absolutamente ningún beneficio ni económico, ni social, ni político, ni internacional de ningún tipo, solamente desde el punto de vista ideológico de Podemos, al partido al que muchos vinculan con el régimen iraní, entre otras cosas porque su líder, Pablo Iglesias, tiene un programa en la televisión iraní Hispan TV. O sea, no es que alguien se lo inventa este vínculo con el régimen iraní. Es decir, que si Podemos lleva adelante como una de sus primeras medidas estrella el reconocimiento del Estado palestino, pues esto puede terminar en un desastre de diplomacia internacional en el cual España saldría perdiendo mucho más de lo que puede ganar con cualquier tipo de iniciativas como esta. Como represalia por la presunta responsabilidad de Israel en el derribo el pasado 18 de septiembre de un avión de reconocimiento ruso, catástrofe causada por un misil S-200 disparado por la defensa antiaérea siria y en la que perecieron los 15 tripulantes, Moscú decidió dotar al ejército sirio de misiles S-300. El gobierno hebreo llevaba años presionando al Kremlin para evitar que estos cohetes, mucho más modernos y precisos que los S-200, cayeran en manos del régimen de Bashar al-Assad. Netanyahu habló por teléfono con Putin para expresarle su malestar y alertar de que los S-300 contribuirán a crear nuevas amenazas en la región. También el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, pidió a Rusia que se replantee dicho suministro a Siria, ya que propiciaría una escalada significativa por parte de los rusos. Putin insistió en que fueron los pilotos de los aviones de combate israelíes F-16 que atacaban objetivos en Latakia para impedir una supuesta transferencia de nuevos armamentos a Hezbollah, los que, con sus acciones, provocaron la tragedia al parapetarse detrás del avión ruso y que el sistema antiaéreo lo detectara como enemigo. Sí, bueno, cuando esto tuvo lugar, este derribo del avión ruso, pues ya entonces hicimos un comentario aquí que lo que más se evidenciaba este tema era que las baterías antimisiles que los rusos les habían vendido a los sirios eran defectuosas, eran inservibles y que se les podía hacer confundir y por eso no servían absolutamente para nada. Y el ejemplo fue que cuando dispararon a este avión ruso, pues según los israelíes, los aviones de Israel se encontraban ya a muchos kilómetros de allí. Putin ha dicho que no, que justo se habían parapetado detrás y entonces se hicieron confundir a los sistemas antimisiles. Bueno, si el esconderse detrás de un avión es algo que un radar o un sistema antimisil no detecta, esto es para analfabetos y para gente que no tienen ni idea de cómo funcionan los sistemas antimisiles, como decir, es que se me escondió detrás de un árbol y entonces no lo vi. Las cosas no son así, los sistemas antimisiles no trabajan mirando en línea recta y si alguien los tapa
entonces no lo ven. Pero Netanyahu, Israel, entienden que Putin tiene que vender algo a su público, al pueblo ruso, tiene que venderles una milonga, porque si no, ¿cómo justificaría que la aviación o los sistemas que ellos venden a los países a los que protegen son los que matan a sus propios soldados? Estaría en una situación expuesto a la crítica, que es algo que a Putin no le gusta mucho, no le gusta ninguna crítica, ni siquiera la de los políticos. Hemos visto ya sus acciones encubiertas de envenenamiento de espías y de opositores políticos, y en este caso pues se ha visto frente a un fracaso total de la tecnología soviética y una metida de pata tremenda de los aliados sirios, y entonces, aunque los israelíes fueron ahí, le mostraron y demostraron que ellos no estaban allí directamente cuando eso se disparó, pues él ha dicho que a pesar de todo eso, pues que fue culpa de los israelíes, porque imagínate que los israelíes mienten, ¿vale? Y se escondieron detrás de un avión. Y entonces se escondieron detrás de un avión y es culpa de ellos que les hayan disparado. Es que es de coña marinera, ¿no? Es como decir, me estaban disparando, a mí me dispararon, pero yo era alguien que pasaba por ahí. No era alguien que pasaba por ahí, es un avión de reconocimiento militar ruso que estaba sobrevolando la zona. Es decir, que si ellos saben que ahí hay sistemas antimisiles, ellos también tendrían que cuidarse un poquito, digo yo. Y si se les pone al lado justo un caza de F-35 israelí, pues tendrían que haber hecho saltar todas las alarmas, digo yo. Bueno, el tema que para Rusia la mejor solución es no solamente no reconocer, negar la mayor y decir, no, esto fue obra de los israelíes, que entre otras cosas son judíos y siempre mienten, nuestros misiles funcionan perfectamente bien y por eso los vamos a cambiar. Por eso ahora les vamos a dar los S-300, que salen mucho más caros, que van a vincular y hacer depender al ejército sirio de nuestra voluntad en el futuro, porque no los van a poder manejar si no es con nuestros oficiales y no van a poder pagarlo en muchos años, terminar de pagarlos, con lo cual esto nos ha salido muy bien y encima porque de esta manera también nos evitamos los comentarios de los israelíes que ya habían presionado para que los S-300 no llegasen a Siria. Pero por encima de todas estas cosas tengo que decir algo, que se queden tranquilos porque los S-300 no hacen absolutamente nada contra los F-35. Es decir, son sistemas antimisiles más sofisticados que los S-200, pero que no son operativos, no son fiables, no sirven para nada contra la tecnología de invisibilidad ante radares de los F-35. Así que aquí hay mucho ruido ruso y pocas nueces. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, amenazó a Irán en la cumbre anual del Grupo de Presión Unidos contra un Irán nuclear con un infierno si causa daños a Estados Unidos, a sus ciudadanos o a sus aliados. Dicha cumbre se celebró en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que el presidente estadounidense Donald Trump y el iraní Hassan Rouhani mantuvieron un tenso intercambio dialéctico. Mientras Trump pidió al mundo aislar a Irán, Rouhani dijo que el líder estadounidense busca que todas las instituciones internacionales sean ineficaces. Estas advertencias llegan tras las amenazas contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos tras el atentado terrorista de la semana pasada en el sur de Irán, reivindicado por grupos radicales suníes. Sí, ya saben, la semana pasada hubo un atentado en un desfile de soldados en el sur de Irán. Pues Irán, antes de averiguar nada y a pesar de que se declararon autores un grupo que ya existía y que no fue creado ad hoc, un grupo de radicales suníes que operan en la zona, pues dice, como siempre, que esto estaba organizado por el Mossad de Estados Unidos y también Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y todos los que no sean amiguitos míos. O sea, entonces, bueno, mientras estas cosas se decían en
en la Asamblea General, que estuvo muy animada también por el discurso de Donald Trump, que causó la risa del Pleno cuando dijo de que ha sido la mejor administración de toda la historia de Estados Unidos. Su asesor de seguridad nacional utilizó una palabra muy típica de un tuit del presidente, ¿no? Es decir, que si se meten con sus amigos, esta vez con los amigos de Estados Unidos, pues van a sufrir un infierno. Esta es una dialéctica a que me recuerda mucho, no me voy a alejar mucho en la historia, hace 6-7 meses atrás, cuando estaba contra el presidente o como se llame de Corea del Norte, Kim Il-sung, que le decía la madre de todas las guerras, que tenía el botón más grande, etcétera, etcétera. Bueno, el mismo tipo de diálogo. Y Corea del Norte ahora son súper amiguitos con los de Corea del Sur, se van a desarmar, ha funcionado. Con los iraníes parece que la cosa no funciona tan fácil, entre otras inconvenientes, porque hay una diferencia. Porque con Corea del Norte todo el mundo estaba en contra, en cambio con Irán, la Unión Europea, en su conjunto de relaciones exteriores, sigue apoyando el acuerdo con Irán y está en contra de las medidas punitivas que ha establecido Estados Unidos, con lo cual pues no está en la misma tesitura y no puede lograr el mismo grado de amenaza de Estados Unidos sobre Irán que el que tuvo sobre Corea del Norte. Ahora, yo también quisiera destacar de este intercambio de palabras. Por cierto, creo que mañana ya tendremos también algo de lo que hablar aquí, porque interviene Netanyahu un día de estos, ya viajó a la Asamblea General y siempre se monta un buen show o callándose 45 segundos o presentando el dibujo de una bomba a punto de estallar. Algo habrá pensado para esta vez también, pero a mí lo que me parece que es la esencia tragicómica de estas declaraciones es cuando Rouhani dice que Estados Unidos o Trump busca que todas las instituciones internacionales sean ineficaces. No dice que son ineficaces. O sea, estamos hablando de que UNESCO dice de que todos los lugares santos judíos o donde viven los judíos no tienen nada que ver con los judíos. Eso no es ineficacia. Eso es problema. Ahora que se ha ido a Estados Unidos, entonces sí van a ser ineficaces. Lo mismo que va a ser ineficaz el Consejo General de Derechos Humanos de Ginebra, no porque hasta ahora todas sus reuniones empezaran por condenas a Israel y no se ocuparan ni de los regímenes totalitarios, ni las masacres, ni los genocidios, sino porque ahora Estados Unidos está en contra. Es decir, según Rouhani, el problema es que si se va, que Estados Unidos es el que provoca estos efectos de ineficacia, pero es muy raro el orden de la causalidad, es decir, que logra el efecto antes de establecer la causa, es decir, antes de irse a Estados Unidos ya logra que sean ineficaces. Hasta ese punto son malignos los americanos y tal es su grado de conspiración en conjunción con los sionistas que logran que las cosas vayan mal incluso antes de proponerse que así sea. Cerramos aquí esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad y volvemos ahora tras una pausa con la agenda cultural. Entramos ya en esta agenda cultural de hoy. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, ¿qué nos tienes preparado? Comenzamos con una noticia que está llenando titulares. Durante meses la autora J.K. Rowling, ya saben, la súper famosa novelista británica, ha estado advirtiendo desde su cuenta de Twitter de los peligros del antisemitismo en Inglaterra. Desde sus redes sociales se enfrenta a quienes minimizan el fenómeno o dicen que sus defensores confunden la crítica de Israel con el odio judío. Este compromiso con la defensa de los judíos lo ha trasladado a su nueva novela, Lethal White, el cuarto tomo de la serie de misterio Cormoran Strike. Presenta a un par de activistas políticos de extrema izquierda que creen que los sionistas son malvados
y tienen un dominio absoluto sobre los gobiernos occidentales. El odio extremo del extorsionista Jimmy Knight, el villano de la novela, hacia Israel lo ha llevado a odiar a los judíos. No confiaría en él si tuviera algo que ver con los judíos, le dice la ex esposa de Knight a un detective. Israel es la raíz de todo mal, expresa el personaje en la novela. Sionismo, me cansé del sonido sangriento de la palabra. Uno pensaría que han sufrido lo suficiente, dice Jimmy, el malo de la novela de Rowling sobre los judíos. La descripción de Rowling de un antisemita de extrema izquierda llega en un momento de gran antisemitismo en Gran Bretaña, donde ella vive. El Partido Laborista, ya saben, y su líder Jeremy Corbyn han sido acusados de insensibilidad hacia los judíos y de aprobar los sentimientos antijudíos dentro de las filas del partido. Una encuesta de septiembre de 2018 descubrió que casi el 40% de los judíos británicos considerarían seriamente emigrar si Corbyn se convirtiera en primer ministro. Y en este ambiente se publica esta novela de J.K. Rowling con este personaje. Esperamos que sus lectores, tomen buena nota, como lo han hecho los seguidores de la escritora en Twitter, donde ha defendido a los judíos y, a pesar de ser crítica con el gobierno de Netanyahu, ha insistido en que Israel, su pueblo y sus seguidores no deberían ser sometidos a un doble rasero por sus oponentes. Bueno, pues sus lectores, que son muchos y seguramente también jóvenes, ¿no? Porque al final su trayectoria atrapó a mucha gente joven en sus inicios como, digamos, bestseller. ¿Con qué seguimos, Raquel? Continuamos con una muy buena noticia, porque ya se puede visitar el barrio judío del centro histórico de Lleida. Tras varios retrasos en el proyecto por los diversos restos patrimoniales que habían ido apareciendo durante los trabajos arqueológicos. La excavación ha permitido poner al descubierto la antigua Coirasa judía, el barrio judío de la ciudad, y descubrir piezas como armas o, fíjate qué curioso, ropa doblada en los armarios de lo que era una casa. Los arqueólogos están emocionados, ha asegurado el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, que reconoce que él también está emocionado porque se trata de un ejercicio de memoria histórica colectiva. El barrio judío, que en Lleida toma el nombre de la Cuirasa, ocupa una superficie de 6.000 metros cuadrados y en los trabajos de recuperación se han invertido 1,1 millones de euros. La actuación para hacer visible el entorno ha incluido la instalación de pasarelas, desde las que se pueden ver los vestigios que se han encontrado, como tramos de muro, de casas y de calles, o los restos de una casa judía incendiada por los cristianos en 1391 con piezas únicas en la península. En el recorrido se han instalado paneles informativos que ayudan a interpretar e interactuar con lo que se ve. Muy bien, pues nada, un recorrido por la historia judía de Lleida, muy interesante. Y terminamos con danza. Danza, muy bien. Porque el abono de otoño del Teatro Virgudun de Ponferrada en León se inicia con Growing Young, un brillante trabajo de danza con coreografías de prestigiosos creadores internacionales. Y aquí es donde nos interesa, es la parte que nos interesa, porque el israelí Isik Galili, colaborador habitual de este tipo de abonos, de encuentros con la danza, presenta Prelude for a Wasted Tear, un alegato danzado que reivindica el sentido de comunidad y la pertenencia del ser humano a una gran familia. Será a partir de este viernes 28 de septiembre a las 9 de la noche, dentro, como les decimos, del programa de abono de otoño de este teatro leonés. Muy bien, pues con este anuncio, con danza, nos despedimos aquí en Radio Sefarad. Hasta las próximas noticias. Hasta entonces.